Vamos a ver, como hemos dicho, todas las cotizaciones que tú hagas en los dos países, si es en periodos sucesivos, suman en cuanto a la duración temporal. Si es en periodos simultáneos, no suman en cuanto a la duración temporal. Pero eso no invalida las cotizaciones. Las que tú tengas registradas en el sistema público español se van a ir incrementando en la medida en que tú las hagas, y las que tengas en el sistema público mexicano igual. Lo que significa que a la hora de pedirle prestación, esas cotizaciones, en concreto para la jubilación, son tan válidas unas como otras. Lo que no vas a poder invocar, y aunque lo invoques no te lo van a aplicar, es la disposición del convenio bilateral hispano-mexicano en cuanto a la suma de los tiempos cotizados, si comprueban que son periodos simultáneos. Pero en cuanto a las cotizaciones realizadas, son válidas y siguen siendo permanentes en los dos sistemas. En cuanto a las AFORES, en cuanto a instituciones privadas de ahorro, ya sabéis, básicamente hay como dos grandes esquemas mundiales de previsión social. Digamos que uno es el de la Seguridad Social Española, que seguimos un poco lo que se llama el concepto, el sistema Beveridge, de Lord William Beveridge, que lo ideó en Gran Bretaña al final de la Segunda Guerra Mundial, justamente pues para los soldados que volvían del frente y no tenían medios de subsistencia o habían quedado discapacitados, y que es un sistema de seguridad social público con aportaciones de empresarios y trabajadores. Y luego hay una especie de sistema previsional privado que en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, es, digamos, más popular y tiene mejor prensa. Quizá por la desconfianza natural del liberalismo anglosajón hacia el Estado y de otros liberalismos, en el sentido de que piensan que el Estado no va a gestionar bien tus intereses y que tú eres el dueño de tu dinero, luego tú construyes tu propia previsión privada. Eso es perfectamente legítimo, pero la solidez de ese esquema depende de la entidad financiera que hayas escogido y de las garantías que te pueda dar en cuanto, primero, el contrato que ha firmado contigo, es decir, en qué condiciones tú puedes rescatar luego ese afore, a qué edad, con qué descuentos, si luego llegas y te dice, bueno, siempre la letra pequeña de los afores es importante revisarla, porque en principio tú puedes pactar o recuperar una cantidad tanto alzado o recuperarla quizá mensualmente. Pero luego es importante que sepas si va a haber descuentos por gastos de gestión, por mantenimiento, por inversión, por quién sabe qué. Eso es importante. Entonces, es un método de ahorro previsional complementario. No te quita nada, sino que te suma al esfuerzo previsional del sistema público, que sí está garantizado por ley y que sí es una obligación del Estado. Y en el caso de los afores, lo que tú obtienes es lo que has pactado vía contrato individual, sea de carácter civil, sea de carácter mercantil, con la entidad con la que has acordado ese pacto. Con lo cual, ya digo, es un sistema previsional complementario, perfectamente legítimo, pero en ese caso no tiene la garantía del Estado. Hemos tenido el suceso en 2008 de Lehman Brothers, con la quiebra, cuando se produjo en septiembre del 2008, la quiebra del sistema financiero en Estados Unidos, en el que pues, gente que tenía fondos de pensión o de previsión depositados en bancos financieros o bancos comerciales que hasta entonces habían tenido solvencia y gran prestigio, pues al quebrar realmente, en el caso de la legislación de Estados Unidos, el Estado no se hace responsable de esas pérdidas y por lo tanto no indemniza al ciudadano. Entonces, ya digo, la opción del afore o del ahorro privado para la previsión de jubilación individual es una opción respetable, cada uno la toma si quiere o si tiene capacidad económica para ello, pero sabiendo que no tiene la garantía del Estado. Hay sistemas como el nuestro quiero decir el europeo, no solo el español, donde hay una regulación quizá más estricta de los fondos de liquidez que se piden a este tipo de entidades, sean bancos o sean financieras, para poder asumir ese tipo de responsabilidades. Ya sabes que se han aprobado ya las llamadas reglas de Basilea 1, 2 y 3, precisamente para garantizar la solvencia de los bancos, los fondos de maniobra, de reserva, todo eso, y evitar quiebras que finalmente, sean fraudulentas o no, perjudican dañinamente al ahorrador privado. Pero ese sistema de garantía financiera, por ejemplo, en Estados Unidos o en otras zonas del mundo, no está asumido ni está incorporado a las legislaciones nacionales. Y en ese caso no es exigible. Por lo tanto, sin duda, ya digo, el afore es una posibilidad complementaria,
pero la garantía del Estado y la obligación del Estado solo la tiene el sistema de seguridad social público. Ok, y entonces en el caso de la seguridad pública del IMSS, ¿sí se suma la cuantía? Ya sabemos que el tiempo no, pero la cuantía sí se suma para calcular. No, vamos a ver, para clarificarlo, justamente el tiempo se suma en periodos sucesivos. Ejemplo práctico. En los 80 cotizamos toda la década en España y luego nos vinimos a México y cotizamos los 90 enteros en México. Y luego nos hemos ido a España y del 2000 al 2010 hemos vuelto a cotizar en España. Bueno, ahí, como son periodos sucesivos, tenemos 30 años cotizados. Lo del tiempo me queda claro. Las cuantías no, las cuantías no suman. Cotizar al tiempo, como lo dice él, que está cotizando en los dos países, ¿se suma? Si es simultáneo, no. Si es al mismo tiempo, no se suma como tiempo cotizado. Solo en periodos sucesivos. Y lo segundo es, ¿hay que hacer algún tipo de registro o algo en este momento para que exista esa conexión entre lo que se cotizó en España y lo que se cotiza aquí? No, porque está garantizado por un tratado internacional. El convenio bilateral hispano-mexicano tiene rango de tratado internacional. Los tratados internacionales, según las disposiciones constitucionales, tanto de España como de México, para incorporarse como normativa interna, tienen que someterse a los respectivos parlamentos nacionales. En España lo aprobaron las Cortes Generales, entonces pasó a ser normativa interna española. Aquí lo aprobó el Senado de la República y pasó a ser normativa interna mexicana. Entonces no hay que hacer nada en especial. Lo único que sí es conveniente es que periódicamente, simplemente a efectos informativos de cada uno y para controlar tu carrera de cotización, puedes pedir a España la vida laboral de cotizante que tú tienes. Por ejemplo, a través de la Consejería nos envías un escrito solicitando a la Tesorería General de la Seguridad Social Española o al Instituto Nacional de Seguridad Social Español tu vida laboral. Entonces te la envían a ti directamente a la dirección que indiques y ahí tienes el registro a esa fecha de tu historial de cotización en España. Y del mismo modo, el informe de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se lo puedes pedir y te lo facilita en los mismos términos. Eso no es que sea necesario para tener un registro que te garantice el derecho. Eso es solamente a efectos de que tengas un seguimiento. El derecho lo tienes en cualquier caso por la cotización directa a cada uno de los sistemas y queda registrado en sus registros públicos. Una pregunta. Se está hablando del sistema de seguridad social mexicano. Yo, por ejemplo, trabajo para el gobierno del Estado de Nuevo León. Tengo ISSSTE León. Pues mira, ese es un problema importante. Este es un problema que hemos abordado ya en los últimos años con la red de científicos españoles en México, que trabajan algunos para el gobierno federal y otros para gobiernos estatales o para universidades. Y en este momento las cotizaciones al ISSSTE quedan fuera del convenio hispano-mexicano de seguridad social porque los firmantes de ese convenio son, del lado español, el que en 1994 era Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y del lado mexicano era y es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que como sabéis tiene personalidad jurídica propia, no forma parte de la Secretaría de Trabajo y depende del gobierno federal, encajándose directamente en el gabinete ampliado del presidente, es decir, que es un organismo absolutamente independiente de otros como pueda ser o la Secretaría de Trabajo o el ISSSTE. Eso nos plantea el problema jurídico de que las cotizaciones al ISSSTE hoy en día no están amparadas por ese convenio. El mes que viene, ya te digo que es una reivindicación lógicamente planteada por otros españoles que como tú están en esa situación en el Estado, en el gobierno federal, en los estados o en universidades. Entonces, el mes que viene, el 19 y el 20 de abril, se realiza en Madrid la Comisión Binacional España-México. La anterior fue aquí en México, la de este año se va a verificar allá. Uno de los puntos que nuestro ministerio va a plantear a la representación internacional de México es precisamente la posible ampliación del convenio suscrito con el IMSS al ámbito del ISSSTE. Hay que decir que por parte del ISSSTE de México también hay interés en que se avance en esa protección. Lo que pasa es que eso es una norma internacional. Entonces, pues hay que firmarla de acuerdo con los procedimientos de firma y ratificación internacionales. Del lado español, para intentar aligerarlo,
la propuesta será que se incorpore como un acuerdo administrativo al convenio ya existente con el IMSS, para no tener que negociar otro de cero y tener que hacer todo el procedimiento de enviarlo a las Cortes Generales, enviarlo al Senado de México y ratificarlo. Ya digo, 19 y 20 de abril es la comisión. El ISPE es federal, en el caso mío, Sí. es el Estado. El problema añadido es que en este caso, si se firmara un convenio como ese o se amplía también al ámbito jurídico del ISTE federal. Entonces, para darle validez a un ISTE estatal, también habría que firmar o una ampliación o un convenio específico con esa institución en concreto. Porque al tener personalidad jurídica propia y distinta del gobierno federal, tiene que suscribir por sí mismo ese acuerdo. Ya digo que el primer paso que se quiere dar es el del ISTE federal, porque es como la instancia superior a nivel de gobierno, y la idea sería avanzar en ese campo para dar cobertura a todos. Pero el primer paso que se quiere dar es justamente hacia ese ámbito. Si hay alguna modificación o algún cambio, como va a ser en el plazo de un mes escaso, os informamos en cualquier caso. Está interesantísimo, nos da tiempo a dos preguntas más. Yo tenía una pregunta y daría tiempo a una más, es el tiempo que disponemos. Es una pregunta rápida. Antes hablabas de ayudas a menores de 35 años emprendedores. Si puedes explicar un poquito más y saber qué tipo de ayudas son. Sí, mira, no son exactamente ayudas económicas. El programa de jóvenes emprendedores es un programa de capacitación para jóvenes españoles en el exterior. Consiste en que si has salido de España, te has inscrito en el consulado y por lo tanto eres residente español en el extranjero con menos de 35 años, estos programas que los desarrollan entidades formativas privadas que se presentan a un concurso convocado por la Administración, en este caso por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y lo que hacen es presentar un programa de capacitación, para el caso de México, orientado a las necesidades específicas de jóvenes españoles que quieran emprender en México, no importa qué rubro económico. Entonces, cuando un programa de estas características se pone en marcha, pues se hace público, se informa de él, y lo que hacen esas entidades es abrir su convocatoria y publicitarla para que los jóvenes que estén interesados se inscriban. La inscripción es gratuita, el curso no tiene ningún coste, no implica ayuda económica, no te van a dar ninguna prestación económica. De lo que se trata es de que te den capacitación para que tú montes un proyecto empresarial en México. Buenas tardes. Buenas. Mira, mi caso particular, yo coticé 15 años en España y según eso tengo derecho al justo, ¿verdad? Sí, ya entras en la prestación para jubilación. Exactamente. Y luego me venía para acá. Pero cuidado, estos 2 últimos años, siempre antes de que tú llegues a la edad de jubilación, antes de los 65, tienes que cotizar al menos 2 años dentro de los últimos 15 inmediatamente anteriores a los 65. Es decir, un requisito básico es que tengas 15 años cotizados. Pero otro requisito añadido a ese es que de esos 15, o si no están dentro de los últimos 15 anteriores al momento de la jubilación, 2 los tienes que cotizar en esos 15 años inmediatamente anteriores a esa fecha. O sea, que si te vas a jubilar con 65, piensa que, pues descuenta 55-50, desde los 50 a los 65 al menos has de cotizar otros 2 años más, que puedes hacerlo desde México a través de los convenios individuales. ¿Y el cálculo se hace con esos 2 años nada más? No, es la media de los últimos 20 años cotizados ante la Administración de Seguridad Social Española, los últimos 20 que tú tengas cotizados. Entonces, pues tendrás esos 2 y otros 18 que complementan a esos 2. Con esa media de cotizaciones es con la que te calculan la prestación. No, tendría 15 más 2, tendría 16. No, pero quiero decirte, no es que te digan, te quitamos ese periodo de años que no has cotizado. No, es decir, te toman en consideración los 20 últimos, no los 20 últimos inmediatamente anteriores, sino los 20 últimos cotizados globalmente. Pero de esos, 2 tienen que estar dentro de los últimos 15. Parece un poco galimatías, pero no lo es. Es decir, Si no tienes ninguna base en esos años, te suponen que has cotizado por la mínima. El supuesto para el cálculo es como si hubieras cotizado por la base. pero eso te desciende totalmente la prestación. Entonces, la idea es la que estamos comentando. Con 15 años ya tienes derecho a la prestación, pero en los 15 inmediatamente anteriores a los 65